familia, feliz noche, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a este espacio de miércoles que hemos llamado Escudriñando las Escrituras, recordándoles que estamos en un seminario que hemos llamado Pablo y la Ley. Hoy vamos a iniciar lo que es el sexto tema de este seminario. Eh, la sexta conferencia, como usted guste llamarlo, de este material de Pablo y la Ley. Para los hermanos que nos están viendo en el canal de YouTube, Roe William Castro, sean bienvenidos. A los hermanos que quieren consultar sobre el tema, ahí están todos los videos, los vamos posteando, los vamos subiendo en orden para que puedan ir comprendiendo. Esto es un seminario, es un estudio, hermano, que hay que ver la secuencia para poderlo entender, porque si agarramos un tema aislado, quizás no vamos a tener la comprensión completa de lo que se viene estudiando. Entonces, por eso optamos por abrir el canal de YouTube para que los hermanos puedan ver el material. Amén. Completo. Oramos y entramos en el tema de esta noche. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad. Eterno Rey de los cielos, te pido que en esta hora seas tú, Señor, hablándonos a nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique, Padre. Que donde quiera que pueda llegar el mensaje, el Señor pueda calar en lo más profundo de los corazones y que sea a través del Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, que convenza de pecado, de justicia y juicio. Amado Rey de los cielos, que pueda, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias te doy, Padre, por cada hombre y mujer que se esfuerza semana a semana para estudiar tu palabra. Gracias, Eterno Rey, por el privilegio de servirte en esta función que tú nos has llamado para enseñar tu bendita Torah. En el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Bien, familia. Gloria a su nombre. Vamos a compartir el material. Espero que cuando lo vean me avisen, por favor. Gloria al Señor. Como le decía, estamos en Pablo y la Ley. Ese es el seminario, Pablo y la Ley. Amén. Hoy vamos a ver la primera parte de este sexto tema, Pablo y el ministerio de la reconciliación. Pablo y el misterio de la reconciliación. Es bueno que usted, hermano, tenga su cuaderno, su lápiz, lapicero, bolígrafo, como le llaman en algunas partes, y tome sus propias notas. Tome sus propias notas. Amén. Para que es más fácil, de aprender, es mejor ir anotando uno sus propios apuntes. Amén. En algunas ocasiones compartimos material en PDF, pero es bueno que usted vaya tomando sus propias notas. Amén. Bien. Porque además de eso, hay algunas cosas que quizás uno mencione que no vienen escritos en el material del PDF, y entonces es bueno que usted tome notas. Amén. De igual manera, el apoyo de la clase que queda grabada, que se sube a YouTube, que la vuelvan a repasar para que puedan tener más claro el concepto que estamos tratando de enseñar. Bien. Pablo y el ministerio de la reconciliación. En el tema anterior aprendimos acerca del misterio del evangelio y cómo los gentiles pueden ser parte del pueblo de Elohim, a pesar de que por naturaleza y por definición un gentil es uno que está fuera del pacto. Eso lo estuvimos viendo en el tema anterior, que es un gentil, un goy, un goyim, gentiles. Amén. Entonces, entendimos también que el pueblo de Israel fue dividido en dos casas o dos reinos. La casa de Israel, amén, que es Efraín al norte y la casa de Judá al sur. La casa de Israel fue expulsada por Elohim a las naciones y se asimiló entre los gentiles, y la casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia y luego de 70 años regresaron arrepentidos.
aprendimos que la casa de Judá no quería a la casa de Israel, a Efraín, porque sabían que la casa de Israel fue divorciada por Elohim. Entonces, como el pueblo de Efraín ya no era parte de Israel, los judíos decían que solo nosotros somos israelitas. Amén. De hecho, según la historia, la casa de Judá, lo que es el pueblo judío hoy, ellos querían cambiarse por ser el pueblo judío, el país de Judá, pero se apropiaron del nombre de Israel. Amén. Porque Israel, el nombre Israel no puede ser borrado. Cuando Yeshua dice que él tiene otras ovejas que no son la casa de Judá, y dice, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay un conflicto muy grande y ese conflicto no lo puedes entender a menos que comprendas el trasfondo histórico de Israel. Es por eso que en mi caso, en lo personal, el primer tema que dimos o que damos, lo hemos dado ya 2 o 3 veces, no recuerdo ahorita, lo que es el seminario Identidad. Amén. Si no entendemos la historia de Israel como tal, no vamos a entender muchas cosas sobre todo las profecías bíblicas, entendiendo que hay profetas que Dios envió a la casa de Israel y hay profetas que Dios envió a la casa de Judá. Entonces, ¿a quién le corresponde X palabra? ¿A quién se le está transmitiendo la palabra? Aquí no es, hermano, simplemente decir, me apropio de esa palabra. No, eso no funciona así. Eso no funciona como nos lo enseñaron en el sistema religioso. Hermano, apropiese de la palabra. Es que esa palabra, si no entiendes a quién va dirigida, no vas a saber. Eso no es cuestión de que me apropio o no me apropio. Es para quién va dirigida la palabra. Amén. Es por eso que nosotros utilizamos la metodología de nuestro Moré Rico Cortés, por ejemplo. Amén. Y usamos la escalera educativa. Amén. En la escalera educativa vemos que lo que tratamos de estudiar los contextos. Hablamos de arqueología bíblica, hablamos del contexto geográfico, hablamos del contexto cultural, la legalidad bíblica, contexto del templo, contexto del libro o carta, de qué habla aquel libro, cuál es el contexto del libro, a quién va dirigido el libro, a quién va dirigido el capítulo, de qué trata ese capítulo, de qué habla la carta, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, a quién va dirigida. No es una cuestión simplemente de que usted diga, me apropio de la palabra y me apropio de ella y esa palabra es para mí porque yo creo que es así. No, hay que entender el contexto. Todo esto es el contexto bíblico. El problema es que hoy hay mucha predicación, hay muchos mensajes motivacionales, pero fuera del contexto bíblico. Suenan bonitas las palabras, emocionan a la gente, la ponen a la gente a brincar, a saltar, pero, amados hermanos, no tienen fundamento bíblico. Y la gente sale emocionada, pero sin conocimiento, sin fundamento de la palabra. Y eso es lo que nosotros tratamos de dar siempre un contexto bíblico. Amén. Ok, y es por eso importante entender el histórico de Israel. Pablo dice entonces que entre los gentiles a los cuales se les predicaba estaba la casa de Israel, porque la casa de Israel, que fue expulsada por haber pecado contra el Dios de Israel y no hacer caso a a los diferentes profetas que el Eterno envió para llamarlos a hacer teshuvá, a hacer arrepentimiento, no quisieron. Entonces el Eterno los expulsó. Eso lo vimos en el capítulo anterior, en el tema anterior, ¿ok? Entonces, fueron enviados entre los gentiles. Y el Señor dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Levanta al apóstol Pablo. Amén. Pablo, el siervo, el instrumento escogido por Dios para predicarle a los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Porque entre los gentiles se encuentran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso abre una puerta grande para que también los gentiles de entre las naciones puedan escuchar el mensaje
y convertirse al Dios de Israel, aceptando al enviado, al Shaliach de Adonai. ¿Quién es el Shaliach de Adonai? ¿Quién es el enviado de Adonai? Yeshua HaMashiach. Y a través de él, según el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Romanos 11, somos injertados en medio de las ramas que fueron desgajadas. Amén. Entonces, es ahí. Y ese es el mensaje que Pablo está predicando a los gentiles. Bien, entonces, Pablo dice que entre los gentiles a los cuales se les predicaba estaba la casa de Israel, Efraín, de la cual Elohim se divorció. Yeshua es el vínculo que hace que la casa de Israel y la casa de Judá puedan tener salvación. Él murió para liberar del pecado a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, tanto a uno como a otro. ¿Okay? Yeshua dijo que en Judá había gente que eran ovejas y había gente que no eran ovejas entre los judíos. Él lo dijo. Amén. Y como todos somos pecadores, todos tenemos que venir de la misma forma, ya sea de la casa de Israel, ya sea de la casa de Judá o de los gentiles. Has pecado o hemos pecado y has sido destituido de la gloria de Elohim. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, es todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Es lo que Pablo enseña ahí en Romanos capítulo 3 versículo 23. Entonces, como hemos pecado, y la definición de pecado, ¿qué es? Quebrantar la ley de Dios. Para los que dicen que no hay ley. Para los hermanos que hasta hoy quizá nos están viendo, es importante que pueda haber toda la secuencia de todos los temas anteriores a este para que pueda tomar y entender el mensaje completo de este seminario. Ok, entonces, Yeshua dijo que en Judá había gente que eran ovejas, que había gente que no eran ovejas. Y como todos somos pecadores, todos tenemos que venir de la misma forma, ya sea de la casa de Israel, de la casa de Judá o de los gentiles, has pecado y has sido destituido de la gloria de Dios. Pero a través de Yeshua HaMashiach, nosotros podemos entrar al Brit Hadashah, al pacto renovado. Ahora que somos parte de este pueblo llamado Israel, tenemos la bendición de guardar sus mandamientos. Una vez que usted y yo aceptamos al Mesías y no por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que él derramó su sangre, lo explicamos la semana pasada. Amén. Que él abrió esa puerta, esa oportunidad de salvación para todos aquellos que no éramos pueblo. Y a través de él somos injertados en el pueblo escogido de Dios. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Él tiene solo un pueblo que se llama Israel. Amén. Él dice que él escogió a Israel, él escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra, yo te escogí a ti. Es lo que dice el Señor. Amén. No por ser lo más grande, lo más perfecto, lo más poderoso, no. Simplemente porque te amé, dice el Señor. Y es a Israel al cual Dios le da el regalo de la salvación. La salvación es un regalo que es el Eterno le otorga a Israel. Por eso es que el gentil, los goy, los goyim, los gentiles, tenemos la oportunidad de entrar en el pacto de Adonai a través de la sangre del Cordero. Entonces, hermano, hay gente que eso quiero que lo entendamos bien, muy bien. Hay gente que hoy se hacen llamar raíces hebreas, pero están negando a Yeshua, están negando la salvación, están negando inclusive al pueblo judío. Hoy están hablando de los házaros, hoy están hablando que ya los judíos que están en Israel no son judíos.
Esa es la peor estupidez y la peor locura que están diciendo, por no comprender o por no estudiar la palabra como tiene que ser, porque eso mismo es la teología del reemplazo. El quítate tú para ponerme yo. Pero en Romanos 11, vamos a verlo, una carrerita. Romanos 11, déjeme abrir acá, porque yo quiero que esto quede bien claro, hermano. Y, y hay que entender a cuál maestro se escucha, porque maestros hay infinidad de maestros. Esta misma semana, Morel Rico Cortés tuvo un debate con un personaje ahí de raíces hebreas que solo locuras dijo, hermano. Y uno dice, y estas son gente que las personas escuchan y a veces dentro de la ignorancia o por el desconocimiento de la escritura, hermano, caen en el error de estos maestros fraudulentos. Amén. Vamos a buscar Romanos. Aquí estoy en Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 1. Para mí se lo comentaba un pastor en estos días, este pasaje. Dice el apóstol Pablo, dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pablo está haciendo una pregunta a los gentiles. ¿A quién va dirigida la carta? A los romanos, a los Roma, a la congregación en Roma, que eran gentiles. Por eso, vuelvo y repito, el contexto del libro o carta. ¿A quién va dirigida la carta a los romanos? Pues a los romanos, pueblo gentil de Roma que se estaban convirtiendo al Dios de Israel. ¿Ok? Entonces dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Pablo nunca perdió su identidad de hebreo. Pablo nunca perdió su identidad de israelita. Él dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿A cuál tribu pertenecía Pablo? A la de Benjamín. Versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dicen las escrituras en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? ¿Qué le respondió el Eterno a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, pero, pero si es por gracia, ya no es obras. De otra manera, la gracia ya no es gracias, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación no es por obras. Amén. Yo no cumplo el mandamiento para ser salvo. Yo no cumplo, nosotros no cumplimos mandamiento, misbot, no cumplimos taryag misbot para ser salvos. Nosotros cumplimos taryag misbot porque ya somos salvos. Porque la salvación no es por obra, es por gracia, es por gesed, es por bondad, por la misericordia de Adonai. Amén. Entonces, entonces, versículo 7. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo. Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos.
tal como está escrito, Dios le dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa de piedras, de tropiezo, en retribución para ellos. Oscurecen sus ojos para que no puedan ver y doblan sus espaldas para siempre. Los gentiles injertos entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Esa ceguera que les vino a los israelitas, a la tribu, a la casa de Judá, ¿es para ellos ser desechados? No, de ningún modo. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para cavarles celo, que eso lo vamos a ver en este tema. Si me alcanza hoy, si no, la próxima semana. Y su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles. Cuanto más será su plenitud. Pero a ustedes hablo gentiles. Ahí está. ¿A quién le está hablando Pablo? Pablo aquí no le está hablando a judíos. Pablo aquí no le está hablando a israelitas. Aquí Pablo le está hablando a gentiles que se están convirtiendo a Yeshua. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos se comenzaron a sentir superiores a israelitas, a los israelitas, a Israel. Lo mismo que está sucediendo hoy, que muchos que se hacen llamar de raíces hebreas, que porque ya usan zikzit, usan kippah, dicen 4 o 5 palabras en hebreo y ahora están desechando Israel, cambiando los nombres, porque ahora antes le llamábamos Jesús, pero ahora le están llamando Yahshua, que no tiene nada que ver con el contexto hebreo. Entonces, dice Pablo, pero a ustedes hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, porque, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Pablo dice, ellos, aunque hoy no están entendiendo este mensaje y están quedando a un lado de momento, pero por esa dureza de ellos o por esa ceguera parcial de ellos, es que la salvación se ha extendido a ustedes, los gentiles. Pero dice, ¿qué será su admisión? O sea, cuando ellos vuelvan a ser injertados en su propio olivo. Oiga bien, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y los que vivimos en el campo y los que hemos crecido en el campo y hemos trabajado en agricultura, conocemos que no es lo mismo podar que desgajar. Oiga bien, no es lo mismo podar que desgajar. Desgajar es cuando la rama se parte, pero queda pegada al mismo árbol. Entonces, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado, injertado, esta palabra, injertado, injertado. ¿Qué es un injerto? ¿Un injerto suplanta a la planta? No, está siendo introducida en la planta o en el árbol al cual se está añadiendo un olivo silvestre en el olivo natural. Ese olivo natural, ¿quién es? Amén. Y tú, un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Oiga bien, aquí dice entre ellas, léalo en la versión que usted quiera. Entre ellas, no dice en lugar de ellas, que es lo que hoy se está enseñando. Haz que nosotros ahora somos Israel.
Ya aquellos que están allá son házaros, aquellos que están allá no son judíos de cepa, porque ya ellos se han mezclado con gentiles, ya ellos. ¿Y usted qué es? Fuiste injertado, no dice en el lugar de ellas, no dice entre ellas. Y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Por lo tanto, que dice, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Yo espero que el tema a usted le esté quedando clarito. Oiga bien, entonces, así que hermano, tengamos cuidado a quién le estamos prestando oído, porque a veces se dicen muchas cosas, pero no te dan el sustento bíblico. O sacan de contexto lo que dice la Biblia. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. En este capítulo vamos a continuar con lo que vimos en el tema pasado. Es importante llevar este seminario en el orden secuencial para poder hacer las conexiones y así entender lo que dice la escritura. Lo haremos así porque todavía nos falta ver por qué la casa de Judá no quiere a la casa de Israel. Y eso ya está cambiando, por cierto. Y cómo es que Elohim puede hacer verdaderamente que ambos vuelvan a ser un solo pueblo. El ministerio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo. El mensaje del Evangelio hacia la humanidad es para que puedan reconciliarse con Dios. ¿Ok? Que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones. Y a nosotros nos encomensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mashiach. Y como Elohim les exhorta, por medio nuestro rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense con Elohim. Ese es el mensaje a los gentiles, porque entre los gentiles está la casa de Israel. Usted y yo podríamos ser parte de esas 10 tribus, no lo sé, pero sí somos de los gentiles, los cuales hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La reconciliación de la cual Pablo está hablando era debido al conflicto que se había creado entre la casa del norte y la casa del sur, después de la muerte de Salomón, con su y Jeroboam, y muchos siglos después mantenían un problema muy grande. Cuando la casa de Israel se fue, perdón, la casa de Judá dijo, ustedes ya no son pueblo, ya no pueden volver. Pero ya hemos visto que Yeshua puede hacer que los de la casa de Israel puedan ser pueblo otra vez. Pero como los judíos no creen en Yeshua, entonces no aceptan la forma en la cual Yeshua les podría hacer volver. Literalmente, en el templo había una pared que limitaba el acceso a los gentiles. Y Pablo toma esa imagen para decir lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16. Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Mesías,
alejados de la ciudadanía de Israel, y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivías sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Él es nuestra paz. Él es nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Elohim a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Entonces, Pablo en Efesios nos está diciendo claramente el objetivo de la cruz. Está diciendo que a través de la muerte del Mesías, la casa de Judá y la casa de Israel podían ser reconciliados con Dios, con Elohim, y reconciliados entre ellos mismos también, quitando la enemistad. Amén. Porque ejemplo de eso es cuando dice la escritura que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Porque ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos era la mezcla que surgió de valga la redundancia, la mezcla que hubo entre la casa de Israel, la tribu del norte, con los gentiles de otras naciones. Y como resultado, ¿verdad? Que Samaria había sido la capital del reino de las tribus del norte y que fueron mezcladas cuando fueron conquistados por Asiria. Entonces, los judíos sabían que ellos eran una mezcla y no los podían aceptar como israelitas puros. Entonces, había esa enemistad. Por eso es que en el Evangelio de Juan, cuando Yeshua habla con la mujer samaritana se sorprende porque Yeshua le pide que le dé de beber agua. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé a ti de beber? Él tuvo ese acercamiento porque él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, reconciliados con Elohim, porque la ira de Elohim, reconciliados con Elohim, porque la ira de Elohim está sobre todo aquel que comete pecado, y si todos, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, hemos cometido pecado, ambos necesitamos reconciliación con Elohim. Necesitamos reconciliarnos, tanto unos como otros. La casa de Judá hoy en día, el gobierno como tal, no es un gobierno teocrático, es un gobierno democrático. ¿Qué es un gobierno democrático? Un gobierno donde el hombre es el que decide. Un gobierno teocrático es donde Dios es el que decide, donde Dios es el que establece las leyes, donde Dios es el que manda, donde Adonai es el que establece el orden a seguir. Amén. Israel tendrá que volver, ese gobierno teocrático va a volver porque Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ok? Entonces, en Oseas, ok, pero también tiene que haber reconciliación primero con Dios y luego el Señor reconciliará a los dos pueblos. Reconciliación con Elohim porque la ira de Elohim está sobre todo aquel que comete pecado. Y si todos, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, hemos cometido pecado, ambos necesitamos reconciliarnos con Elohim. Pero también tiene que haber reconciliación entre las dos casas, porque el objetivo del Mesías es restaurar a un solo pueblo. Amén. Un solo pueblo. No hay dos pueblos. No es que allá está Israel y que ahora nosotros somos un Israel espiritual. No, eso es falso, completamente falso. Y el que lo diga te está engañando. ¿Ok?
Entonces, en Oseas, Elohim dice que traería de nuevo a la casa de Israel y a la casa de Judá y serían un solo pueblo. Oseas capítulo 1, versículo 11. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. Ahí está. Esa es la profecía. Y los hijos de Judá, las tribus del sur, y los hijos de Israel, las tribus del norte, serán reunidos en uno y designarán en un único caudillo, un líder, y resurgirán de la tierra porque es el día grande de Jezreel. Y Yeshua lo vuelve a mencionar en el Evangelio de Juan, en Johanán capítulo 10, versículo 16. Dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traerlas. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Y ahí está ese montón de citas bíblicas que usted puede, hermano, ver y examinar y validar la información con base y sustento bíblico. Ahora, pero ¿cómo puede haber un solo rebaño y un solo pastor? Porque hoy la casa de Israel, Efraín, está volviendo a guardar la Torá. Pero los de la casa de Judá están muy enojados porque no aceptan que los judíos, que los no judíos, quieran guardar los mandamientos y rechazan a la casa de Israel entre los gentiles. Porque hoy ni usted ni yo sabemos quiénes son esas 10 tribus, pero el Eterno sí sabe. Por eso está escogiendo entre las naciones. Un celo provocado. Tome esta imagen cuando el hijo pródigo vuelve a casa, pero el hermano mayor está enojado. Está enojado y siente celos porque su papá lo recibió con los brazos abiertos y lo restauró, lo vistió con ropas de gala, le puso anillo en el dedo y el hermano mayor siente un celo. Ahora, dice acá, Deuteronomio 32:21. Me han dado celos con sus ídolos, los cuales no son dioses. Ahora yo haré que sientan celos, dando mi amor a las insensatas naciones gentiles que lo rodean. Oiga bien, ¿desde dónde viene esto? Y esto está en la Torá, esto está en Devarim, en Deuteronomio 32:21. Esto es algo profético. ¿Quién está hablando aquí? El Eterno a través de Moisés. Yo haré que sientan celos dando mi amor a las insensatas naciones gentiles que la rodean. Romanos 10:19 al 20 dice, mas digo, ¿acaso no lo ha sabido muy bien Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Aquí en Devarim, Moisés lo está diciendo, o el Eterno a través de Moisés. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Entonces, está en la Torá, está en los profetas y está en el Brit Hadashah. La casa de Judá siente celos porque ahora resulta que hasta los cristianos se creen israelitas cuando los cristianos literalmente son gentiles y los gentiles no pueden ser parte del pueblo de Israel porque Adonai se divorció de la casa de Israel. Eso es lo que los judíos entienden. ¿Por qué lo entienden y por qué son así tan radicales? Porque la Torah lo dice. Pero en el capítulo anterior, la semana pasada lo vimos, amén, la analogía con el esposo que se mantiene vivo, amén,
que la mujer no puede divorciarse de su marido o no puede casarse con otro mientras su marido vive. ¿Ok? Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, para que usted vaya, para no volver a retroceder tanto en el tema. Entonces, ok, dice, la casa de Judá siente celos porque ahora resulta que hasta los cristianos se creen israelitas cuando los israelitas literalmente, los cristianos literalmente son gentiles y los gentiles no pueden ser parte del pueblo de Israel porque Adonai se divorció de la casa de Israel. Eso es lo que los judíos entienden. Ellos son radicales porque eso está en la Torá. Hasta que comprendan el mensaje y la misión de Yeshua. Lo que ellos no comprenden es que Yeshua HaMashiach es el vínculo y no lo entienden porque los judíos no han escuchado de Yeshua, sino que han escuchado de Jesús. Y ese es el grave problema hoy en día, que muchos quieren predicarle a los judíos, pero cuando le predican a los judíos, le hablan de Jesús. Y el Jesús del cristianismo no es el Yeshua de la Biblia, no lo es. Porque en el cristianismo solo les predican de un Jesús que vino a quitar los mandamientos, el que no guardaba el Shabbat, el que no guardaba los Muedín, el que no le importaba la Torá. Y por ese motivo jamás creerán en ese Mesías del cristianismo. Escuchen a judíos hablar. ¿Por qué no creen en Jesús? Porque se les ha predicado mal de un Mesías que no es lo que la Biblia dice. Empezando por su nombre, que no es Jesús, que no es Yahshua, que es Yehoshua, y que su forma corta es Yeshua, y que es un Mesías. El Mesías que espera la casa de Judá es un Mesías apegado a la Torá, pero que ha enseñado el cristianismo, ¿no? Que ya el Señor clavó en la cruz del Calvario, clavó la ley. Porque está escrito que el fin de la ley es Cristo. Eso lo explicamos ya en este seminario, en los primeros capítulos. Por eso es que el judío rechaza y rechazará siempre completamente al Jesús del cristianismo. Pero cuando usted y yo comenzamos a vivir conforme a la Torá, apegado a lo que dice la Escritura, porque en ninguna parte dice que usted y yo tenemos que ir a predicarle a los judíos. Usted y yo lo que tenemos que hacer es provocarlo a celos. ¿Y cómo lo vamos a provocar a celos? Guardando Torah, viviendo Torah, respirando Torah, hablando Torah. ¿Cierto? Es entonces ahí que usted y yo vamos a demostrar que el Mesías que nosotros profesamos, que se llama Yeshua HaMashiach, es el verdadero. Pero no para ir a encararlos o decirles un montón de cosas como yo lo he visto. Y que fue lo que hizo Constantino y la Iglesia Católica, que por eso vino la Inquisición, la maldita Inquisición, porque de santa no tiene nada. No, que ustedes los judíos mataron al Mesías, ustedes los judíos mataron a Jesús y entonces hay que matarlos a ustedes. Por eso es que a mí no me representa Martín Lutero en lo absoluto. Vaya y busque información. En Google está mucha información. Los libros de Martín Lutero fueron los que inspiraron a Hitler para hacer lo que hizo con los judíos. Y eso lo habla la historia secular. Los historiadores seculares hablan de los libros de Martín Lutero, los cuales inspiraron a Hitler. Cuando el cristiano por revelación del Ruach HaKodesh, porque todos, al menos yo en lo personal, fui ministro evangélico, cristiano,
por casi 30 años antes de venir a Torá. Desde mis 18 años como evangelista, como pastor y como maestro, viajando por diferentes naciones en el mundo, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa, viajé dando seminarios, dando enseñanzas en institutos bíblicos, hasta que vine a Torá. No reniego del cristianismo, porque fue el puente que Dios usó para traerme a Torá. Otro día les cuento cómo fue que llegué a Torá. Estando en Alemania, el Señor me habla y me trajo a Torá. Cuando vengo a Torá, todas las puertas se cerraron, todo. Se acabaron los viajes, se acabaron los seminarios, se acabaron radio, se acabó la televisión, se acabó todo para mí, pero me siento feliz y contento. Feliz y contento. Los 8 que tengo aquí ahorita, o los 6 que tengo acá. Bien. Entonces, cuando el cristiano por revelación del Ruach HaKodesh, en medio de la ley del pecado y de la muerte, sale a la ley del espíritu de vida y entiende al fin que el Jesús del cristianismo es Yeshua, el que guardaba la Torá. Entonces ese cristiano abre sus ojos como usted y estamos abriendo nuestros ojos a la verdad. Entonces ese cristiano deja de llamarse a sí mismo cristiano, porque ahora entiende que es un israelita y empieza a vivir de acuerdo a la Torá. Y así todo Israel será restaurado. Pero no sucederá la restauración de todas las 12 tribus de Israel si nosotros que somos de la casa de Israel o los adoptados de entre los gentiles no queremos guardar los mandamientos. Porque es así que Judá comenzará a tener celos de por qué los gentiles están guardando la Torá. Yo, cuando hago viajes, hace poco que fui a visitar a una hija mía, eh, como a más de 100 kilómetros, no, sí, como a 100 y resto de kilómetros de acá, casi 200 kilómetros. Yo voy con mi Sixit y la gente se me queda viendo. Hay gente que se me acerca y me pregunta y me han dado oportunidad para predicarle. Fui a acompañar a mi hija a su congregación y el pastor y la gente se me queda viendo los Sixillot, y al final hablé con el pastor. Y ahora el pastor me quiere invitar para que le vaya a enseñar Torah. Vamos a ver si se da, para que me ayuden a orar. Pero hay que dar testimonio. Y así muchos van a venir por la manera de vivir cuando usted guarda Torah. Yeshua vino para derribar la pared que nos divide. Él no vino para hacer judíos a los cristianos, ni tampoco cristianos a los judíos, que ese es el problema del cristianismo, que cristianizar a los judíos y otros que quieren judaizar a los cristianos. Yeshua vino a restaurar a las 12 tribus de Israel. Romanos capítulo 11, lo que les estuve leyendo, aquí está en un resumen. Romanos 11:11. Dice, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel? Hablando de la casa de Judá, para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarle a celos. O sea que los gentiles estamos para provocar a celos. ¿Cómo? Guardando Torah. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa dureza tiene un límite. El Señor dice, vamos a dejar que entren primero los gentiles, ¿ya? Y luego le abriré
el entendimiento y la visión a los de la casa de Judá para que puedan observar a Yeshua HaMashiach y darse en cuenta que era el Mesías que ellos han estado esperando por tantos siglos. Y que entonces cuando esa ceguera parcial y ese endurecimiento parcial se acabe, vendrá la unificación y la restauración de las 12 tribus de Israel. Y luego, porque dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué hacen aquellos que dicen que ya Israel, que los judíos no son judíos, que son házaros, que no son puros, que están contaminados, que ya no tienen que el hebreo es un hebreo contaminado, que es una lengua que ya no es kadosh, y un montón de tonteras, por no decir otra palabra que dicen? El montón de tonteras. Yo tengo la bendición, hermano, y me quebranta mucho mi corazón. Y yo un día le decía al Señor, ¿por qué no conocí esto antes? Porque yo crecí en una iglesia muy radical, muy radical. Y yo entendí, el Eterno me hizo entender a mí que no era mi tiempo. Tenía que tener una madurez espiritual, tenía que tener un poquito más de conocimiento bíblico y tenía que tener la madurez emocional y espiritual para entender el mensaje que hoy, por su gracia y su bondad, me permite a mí compartir con todos ustedes. Amén. Porque dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel está hablando de las 12 tribus de Israel. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que Pablo usa la palabra Israel en contextos distintos. Necesitamos entender el contexto. Por eso dijimos que Pablo es difícil de entender, porque Pablo no explica contextos. Si usted no lo entiende, no miras contextos, vas a torcer a Pablo. Por eso es que hay que estudiar, no hay que leer. Por eso la Biblia dice, escudriñad las escrituras. No dice, lean las escrituras. Porque la gente dice, no, hermano, yo leo la Biblia todos los días. ¿Qué lees? Me leo un salmo antes de dormir. Me leo un versículito en la mañana antes de ir a trabajar. Eso no, hermano. Porque hay gente que lee y no entiende. Hay que escudriñar. Por eso necesitamos un maestro. Yo tengo, amén. Y por eso tengo la bendición también de hoy poder enseñar, porque he ido aprendiendo todos los días. Hoy en la mañana estudiamos con el More Rico Cortés. Mañana en la tarde, que somos parte de los del camino, tenemos nuestros maestros. Mi maestro tiene su maestro, hermano Joseph Good. Y entre todo aprendemos, apegados a lo que dice la escritura. Pero cuando hay alguien, hermano, que sale ahí como llanero solitario, a lo que su mente o su razonamiento le quieran dictar y así lo enseñan, y la gente que no escudriña, porque no valida información, amén, que por eso la Biblia dice que hay que nosotros tenemos que ser, o se dice popularmente, que tenemos que ser como los de Berea, que los de Berea escuchaban a Pablo, pero luego iban a la casa y escudriñaban la escritura para saber si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Amén. En Hechos capítulo 17, versículo 11. Escuchaban a Pablo con atención y escudriñaban. Amén. Hoy hay maestros de maestros, hermano. Hay muchos. En las redes sociales es un arma de doble filo, sí. Todos la usamos, pero usted se va a encontrar maestros de maestros. Y si no escudriña y no valida la información que se te está dando, entonces, y la crees, a mí no me tienen que creer. Escudriñen la escritura, validen la información para que entonces puedan tomar la decisión correcta. Hay gente que tiene mucha facilidad de palabra. A mí me cuesta, no tengo mucha facilidad de palabra, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Pero hay mucha gente que tiene mucha facilidad de palabra, como que encantan con su palabra. Amén. Atrapan, es un gancho. Y la gente se queda con eso, con ese carisma, con ese
con esa facilidad, con ese léxico que manejan. Pero no, hermano, más que la facilidad de palabra o el léxico que se utilice, es la información que usted pueda validar para que entonces, hermano, no cometamos el error de ir tras maestros que lo que hacen es torcer las escrituras. Amén. Vamos a dejarlo aquí porque el tiempo nos ganó y yo sé que hay gente que tiene que trabajar el día de mañana temprano, así que vamos a dejarlo aquí y la próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a partir de acá la restauración de Israel con la ayuda del Eterno. Si hay alguien que tiene alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo y si no, pues hermanos, oramos y quedamos despedidos agradeciendo a todos y cada uno No, de ustedes. maestro Roy, Sí, yo, ¿quién me habla ahí? bueno, María, María. María de Guardia. Bueno, hoy tuve, hermanos de la religión, ¿no? Del cristianismo, porque todavía estoy relacionado con ellos. Y bueno, Sí, entonces en el grupo mandaron un de esos que están haciendo la, la, la teología del reemplazo, ¿no? Me mandaron ese video, pero yo no estoy sabiendo que era para ellos saberlo, o me mejor explico, lo envían, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente digo, no, yo no puedo permitir esto porque yo ya conozco la verdad y debo decirla. Entonces, voy a poner la cámara. Entonces, sí. bueno, yo les dije que no está, que los respetaba, pero que no estaba de acuerdo y que por favor leyeran Romano 11 y Amén, todo lo amén. que esta persona estaba, de eso, lo que usted hoy nos habló al principio de Romanos 11 y escudriñó en lo profundo, de eso les hablé. Y entonces les dije que estudiaran las escrituras, que lo vieran. Entonces, al final les puse la cita, porque no es lo que yo pienso ni lo que yo digo como he aprendido de Claro, usted, ¿verdad? sí, Sino de lo que dice la Torá. Claro, yo les pongo la Biblia y después les pongo lo que es la Torá. En la Biblia ustedes van a encontrar la ley, pero es que lo tradujeron mal, es la Torá, les pongo. O sea, ahí voy hablando. sí, Ajá, sí, sí. si algo dije mal, usted me corrige. Ajá. Va bien, va bien. Entonces, después viene y me dice la hermanita, sí, María, es que por eso le dije a mi hija, lo voy a lanzar a ver qué dice María. Entonces que la hija le dijo, mamá, lo que le diga María me lo envía inmediatamente. Y después otros dijeron, ay, es verdad, es verdad. Y yo, ay, gracias Señor, espero que estén entendiendo y que no sean que la teología de reemplazo venga a corromper más su corazón, ¿no? Lo que pasa es Sí, que, como usted dijo, de ahí salimos y qué bonito que Dios nos llamó a través del cristianismo. Y pero eso nos está ayudando a llevar a la luz a muchos a descubrir, a desengañar a los que están mintiendo. sí, 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 correcto. Yo creo que también, hermana, hay mucha gente, bueno, hay mucha gente que lo hacen lo hacen de buena voluntad, pero no tienen quizás la plenitud del conocimiento y a eso a veces juega una mala pasada porque tienen el deseo, tienen el anhelo, pero les falta la información. Pues entonces, con ellos hay que tener paciencia también, ¿verdad? Así como usted lo está haciendo, este, sin hacer mucho problema o hacerles, ni ofender a nadie, ¿verdad? Sino corregirlos con la misma escritura y que ellos lean, que ellos mismos se enteren de que por sí mismos, de que lo que quizás se dijo o lo que se comentó no es tan así porque la Biblia dice X cosa. Amén. Pues yo la felicito, hermana, para que usted siga adelante también compartiendo la palabra con los demás. Amén. Y puede invitarlos al grupo también, si el que quiera unirse al grupo, pues es bienvenido siempre, hermano. Bien, familia. ¿Hay alguien más con alguna consulta? Bien, hermanos. Entonces, vamos a concluir acá.
agradeciendo al Padre Celestial y a todos ustedes que se han conectado en esta noche. Eh, Próximo viernes, si el Padre lo permite, estaremos estudiando la parashá semanal. Amén. Y vamos a retomar creo que a mediados de agosto. Tengo que acomodarme bien, tengo que ver bien la fecha para darle. Vamos a retomar el grupo de formación ministerial. Es un grupo que tenemos y ya hace varios meses que lo paramos por cuestiones de salud y otras cosas. Lo hemos tenido en pausa, pero vamos a retomar las clases de formación ministerial. Si hay alguien que no está en el grupo de formación ministerial, que es un grupo aparte al que tenemos de la Quejilá, es estrictamente para personas que tienen llamado a servir a Dios y quieren formarse, ¿verdad? Ahí compartimos un poquito más conocimiento. Eso sí, somos mucho más estrictos. ¿Por qué razón? Porque dejamos tareas, hacemos exámenes, las tareas tienen que ser puntuales. El día que se les pide la tarea, se les da una semana de tiempo para las tareas y estudiar para examen. Eso es formación ministerial. Entonces, siempre lo recalco que es formación. Entonces, dentro de la formación tiene que haber disciplina. Entonces, algunos no han aguantado y se van. Otros se han ido hasta del grupo porque se fueron hasta enojados, porque siempre se les dice, bueno, las ausencias también serán tomadas en cuenta, y todo. Pero si alguien quiere ser parte de formación ministerial, que son los lunes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Yo estoy en Costa Rica. Entonces es hora de Centroamérica, hora de Costa Rica, para que cada uno haga la conversión de sus horarios en sus países o en sus lugares donde residen. Y si alguno quiere ser parte de formación ministerial, em, tiene un costo de $1,000, pero ahora está gratis. Así que no es broma. No tiene ningún Ya yo costo. iba a salir corriendo, dicen Sí. todos. Paz, yo estoy ahí los lunes, ¿verdad? Lo que pasa es que ha estado como un poco quieto eso, o es que ya no estoy, porque ya no me Sí. llegan los enlaces. No, no, vamos a retomarlo en estos días de agosto. Amén, amén. Entonces, para que si alguno no está, pues, y quiere ser parte de él, me escriban en privado, y alguna información, demás, y con mucho gusto lo integramos. Amén. Entonces, ese es un grupo privado, aparte, los videos son privados, las clases son privadas, los temas son privados, los PDF son privados, todo es privado, todo es para ese grupo específico, que quiere decir yo me quiero formar para aprender más y poder compartir también la palabra. Entonces, eso es para gente que tiene llamado a un ministerio. Amén. Así que, dicho eso, vamos a orar y damos gracias al Padre. Amén. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp privado y con mucho gusto yo les daré más información. Oramos. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos y de la tierra, por este bendito tiempo que tú nos has permitido compartir tu bendita palabra. Gracias por cada hermano y hermana, por cada hombre y mujer que ha estado aquí presente, Padre, y por aquellos que también han de escucharlo a través de el YouTube. Te pedimos, Padre, que sean altamente bendecidos, que sean prosperados, que sus almas, Señor, sean activadas, su espíritu, su neshama, sea reactivado, Padre. Gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Dale una buena noche, un buen descanso a tu pueblo, a cada uno de los tuyos, Padre, y que podamos seguir adelante en el aprendizaje y en el conocimiento de tu bendita Torah. En el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila, todo familia, feliz noche para todos. Que descansen. Buenas noches, Lale, a todos. Shalom, shalom. Ah,